revelando los misterios del cuerpo y alma sin sexo, curación divina y transformación sobrenatural en un pequeño rincón de la Sierra Madre, donde el aire es puro y la fe se respira. María, una madre soltera de 35 años, enfrenta la prueba más dolorosa de su vida. Su hijo Andrés, de 18 años, se encuentra atrapado en las garras de una enfermedad que los médicos han declarado incurable. Sin embargo, su historia es una danza de esperanza, donde lo sobrenatural y lo divino se entrelazan entre oraciones fervorosas y milagros inesperados. Cada jueves, la comunidad se reúne en la humilde capilla, iluminada solo por el titilar de las velas, mientras los murmullos de las súplicas se elevan como un canto al cielo. La atmósfera está cargada de devoción, un manto sagrado que rodea a cada miembro presente. María, con su corazón hecho de fe inquebrantable, ofrece cada lágrima como una oración, mientras la figura de Santa Teresa de Jesús la guía en momentos de desconsuelo. Pero ahora, la angustia es profunda. Andrés, angustiado y desolado, ya no ve la luz de Dios y se pregunta, ¿dónde está Él cuando más lo necesito? Este dilema espiritual deja a María en un mar de preocupaciones, cuestionando su propia fe. La noche oscura, antes de la reunión de oración, se siente pesada. Sin embargo, la fe puede surgir incluso de la sombra más profunda. Don Felipe, un anciano sabio del pueblo, cuenta la historia de una madre que no dejó de orar, a pesar de las adversidades. No te rindas, María, le dice, mientras sus ojos reflejan la sabiduría de años. La fe puede mover montañas. Con renovada determinación, María se arrodilla ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, pronunciando una oración específica que encontró en el viejo diario de su abuela. Al amanecer, algo asombroso ocurre. Andrés despierta, y una paz inexplicable inunda su ser. Los síntomas que lo atormentaban se han atenuado, como si un susurro divino hubiera tocado su alma. La luz comienza a regresar a sus ojos, una chispa que promete renacer. Al escuchar la noticia, el pueblo se agita, y la capilla se llena de murmullos de asombro y celebraciones. María, envuelta en alegría, comparte el testimonio de la recuperación de su hijo, y en cada rostro se refleja la maravilla de lo que podría ser un milagro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que la comunidad celebra, Andrés ya no es un simple joven, sino un testimonio viviente de la gracia divina. Sin embargo, en su corazón, una lucha persiste. ¿Podrá realmente creer? La duda, como una sombra, acecha en su mente. Mirando a su madre, que sonríe radiante, Andrés se enfrenta a la pregunta, ¿tendrá Dios un propósito aún mayor para él? Mientras la música llena el aire y los cantos de alegría resuenan, el futuro sigue envuelto en un misterio divino. ¿Cómo logrará Andrés avanzar en esta nueva fe que se despierta en su interior? La comunidad y María esperan ansiosos la respuesta a esta pregunta, dejando la historia suspendida en un aire de promesa y esperanza. Andrés se encontraba en el umbral de su nueva vida, como un barco saliendo del puerto hacia aguas desconocidas. Esa mañana, mientras el sol despuntaba por las montañas, su corazón palpitaba con dudas y una esperanza recién despertada. La paz que había sentido al despertar aún vibraba en su ser, pero el eco de sus preguntas lo acompañaba como una sombra persistente. Mientras caminaba por el pueblo, las miradas de la comunidad lo seguían. ¿Es realmente un milagro?, se preguntaban. Andrés sentía la presión de las expectativas, pero lo que más lo inquietaba eran sus propios pensamientos. 7 días después de su recuperación, aún no podía comprender plenamente el regalo de su sanidad. En ocasiones, su mente se llenaba de escepticismo, preguntas que hacían tambalear su nueva fe, como un barco en medio de una tormenta. Esa tarde, en su habitación, decidió abrir el viejo diario de su abuela. Las páginas estaban amarillentas, y el aroma del papel evocaba recuerdos tiernos de amor y fe.
Leyó sobre momentos de tribulación y cómo su abuela había encontrado consuelo en la oración. Las palabras parecían susurrarle al corazón, como si estuvieran vivas. Entonces, encontró una oración especial: Señor, dame la fuerza para creer incluso cuando no puedo ver. Al pronunciar esas palabras, una ola de calor le recorrió el cuerpo. De pronto, comprendió que la fe no siempre es lógica. A veces, se siente como un salto al vacío, un acto de confianza que trasciende la comprensión humana. Decidido a superar sus dudas, Andrés se unió a María en la capilla esa noche. La atmósfera estaba cargada de oraciones y el canto de los líderes resonaba, llenando el aire de un sentido de comunidad inquebrantable. Al mirar a su madre, que con la mirada fija en la imagen de la Virgen de Guadalupe, parecía irradiar luz, Andrés sintió una chispa dentro de él. La comunidad comenzó a orar por los enfermos y por aquellos que buscaban guía. Don Felipe se acercó a Andrés y le preguntó suavemente: ¿Qué sientes, joven? Andrés se detuvo un instante y respondió: siento que debo abrir mi corazón, pero a veces la duda se me viene encima. Don Felipe sonrió y, con la sabia voz de quien ha atravesado tormentas, dijo: la duda no es un enemigo, es un compañero de fe. Permítele enseñarte. Ante esas palabras, Andrés sintió que sus muros se desmoronaban y, por primera vez, se sintió libre de ser vulnerable. Empezó a orar en voz alta, compartiendo sus miedos y anhelos, su deseo de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a ver tu luz, incluso en la oscuridad. La multitud lo rodeó, y sus manos se unieron en un gesto de unidad. Una energía vibrante llenó el espacio, como un río que fluye con fuerza. A medida que la capilla resonaba con oraciones, Andrés empezó a darse cuenta de algo: su sanidad no era solo un fenómeno físico, sino un llamado a una nueva vida llena de fe y propósito. Sentía como si se sacudieran las cadenas de la incertidumbre, abriéndose un espacio en su corazón para algo más grande. Al finalizar la reunión, la esperanza no solo reverberaba en el aire, sino también en el alma de cada asistente. Sin embargo, Andrés sabía que una nueva batalla comenzaba. Ahora, debía entender cuál era su papel en la historia del milagro. Al salir de la capilla, el cielo lucía un rosa profundo, como si el mismo universo estuviera celebrando su viaje hacia la fe. La luz aún titilaba en su interior, encendiendo preguntas que lo empujaban a avanzar. ¿Qué propósito tiene Dios para mí ahora? La tranquilidad del momento lo rodeaba, pero como todo buen misterio, la respuesta seguía pendiendo en el aire. La luz del alba brillaría sobre ese camino desconocido. ¿Lo seguiría con valentía? Andrés caminaba por las calles del pueblo con un nuevo resplandor en su espíritu. Cada paso lo acercaba más a la búsqueda de respuestas, a enfrentar el enigma de su sanidad. La gente lo miraba de una manera diferente, como si su vida fuera un hilo de esperanza tejido en el tapiz de la comunidad. La curiosidad crecía entre los habitantes, y él sentía la responsabilidad de ser un instrumento de fe. Al día siguiente, decidió visitar a don Felipe, buscando su sabiduría. Al llegar a la acogedora casa del anciano, una fragancia de café recién hecho lo envolvió. Don Felipe lo recibió con una sonrisa amplia y una invitación a sentarse. ¿Qué te trae por aquí, joven?, preguntó, con la sabiduría de quien ha visto muchas tormentas pasar. Don Felipe, siento que hay un propósito detrás de mi recuperación, pero en ocasiones la duda me inunda nuevamente. ¿Cómo puedo saber si realmente soy un testimonio de fe? La voz de Andrés temblaba con la sinceridad de su inquietud. Don Felipe lo miró con compasión. La fe se desarrolla en el camino, Andrés. Recuerda que no solo importa el destino, sino también el viaje. A veces necesitamos tocar fondo para elevarnos. Tómate tu tiempo, y permite que tu historia se desarrolle. Andrés reflexionó sobre esas palabras mientras caminaba de regreso a casa. El sol comenzaba a esconderse y el cielo estaba pintado con tonos intensos de naranja y púrpura. Se sentía como un navegante descubriendo un nuevo mundo. En los días siguientes, Andrés inició una rutina de oración y reflexión. Cada mañana, se sentaba en la pequeña capilla del pueblo, ante la Virgen de Guadalupe, compartiendo sus pensamientos, sus miedos y sus sueños.
Cada conversación sentía como si en ese sagrado espacio, sus palabras traspasaran el silencio del cielo y regresaran como respuestas a su corazón. Una tarde, mientras rezaba, sintió una presencia diferente a su alrededor. La capilla parecía vibrar con un eco suave, y las luces danzaban en las paredes. Le llegó un pensamiento claro: eres amado, tu sanidad es solo el comienzo. Esa revelación le produjo lágrimas de alegría, pues comenzó a entender que su viaje no solo era sobre él, era un llamado a ser luz para otros. Inspirado, decidió compartir su experiencia con el pueblo. En una reunión congregacional, se acercó al centro y, con voz clara y decidida, empezó a contar su historia. Habló de sus dudas, de su lucha, y sobre todo, de cómo vio la mano de Dios en cada etapa de su sanación. La audiencia escuchaba con atención, algunas lágrimas caían entre los presentes. Andrés sintió como el amor de la comunidad lo envolvía, transformando su vulnerabilidad en una fortaleza admirable. Al concluir, don Felipe se levantó y lo abrazó con un gesto que resonó en todo el recinto. Has hecho más que compartir, Andrés, has tocado corazones. Tu valentía al abrirte inspira a otros a hacerlo también. Mientras la noche caía, un aire de esperanza reinaba en la congregación. Andrés sintió que algo había cambiado dentro de él, como si las dudas se disolvieran en un océano de compasión y fe. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente: ¿seré capaz de seguir siendo un faro de luz, incluso en los momentos de oscuridad? Era un nuevo día y el próximo amanecer traería consigo una nueva misión. ¿Lograría Andrés enfrentar las sombras que aún acechaban, con la misma fe que había comenzado a cultivar? La historia apenas comenzaba, y cada corazón en la sala sabía que nuevos desafíos y milagros estaban por venir, aguardando ser revelados. Andrés despertó con la brisa suave del alba acariciando su rostro. El canto de los pájaros afuera lo animó a levantarse, pero la incertidumbre aún pesaba en su corazón. Aquella mañana, mientras se preparaba, una idea fulgurante se instaló en su mente: hoy será un día de acción. Se sentó un momento en silencio, agradeciendo lo que había vivido, pero también pidiendo claridad para lo que estaba por venir. Después de un ligero desayuno, salió a la calle. La luz del sol iluminaba cada rincón del pueblo, reflejando la belleza de la creación. Sin embargo, detrás de esa belleza, Andrés sentía la opresión de muchas dificultades. En cada esquina, se encontraban rostros de gente luchando con sus problemas, escondiendo lágrimas tras sonrisas forzadas. Era una comunidad que anhelaba esperanza, y él entendía que, de alguna manera, su testimonio podía ser la chispa que encendiera esa luz. Por la tarde, Andrés se encontró con una mujer llamada Clara, que vendía flores en el mercado. Ella tenía la mirada triste, como si el peso de la vida la aplastara. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. «Hola, Clara, ¿cómo te va?», preguntó, sonriendo con calidez. Ella lo miró sorprendida, pero en su sonrisa había una sombra de tristeza. «Ah, Andrés, la vida es un desafío. Mi hijo ha estado enfermo y no sé qué hacer». En ese momento, algo dentro de Andrés se encendió. Recordó su propia lucha y cómo la comunidad había sido fundamental en su proceso. «Clara, quiero orar por tu hijo. La fe tiene un poder asombroso. Vamos a creer juntos por su sanidad». Clara soltó un sollozo, sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y angustia. Juntos se unieron en un rincón tranquilo del mercado. Andrés tomó la mano de Clara, mientras sus corazones se entrelazaban en un hilo de fe. «Padre Celestial, en este momento, unidos por el amor, pedimos por la sanidad de este niño. Que tu luz brille en la oscuridad». Mientras oraban, Andrés sintió esa misma vibración en la capilla, una conexión divina que unía sus espíritus. Las palabras que salían de su boca eran más que añadidos, eran susurros de la gracia. En esos instantes, entendió algo profundo: no solo él necesitaba ser el faro, había otros que también podían brillar. Al terminar la oración, Clara sonreía entre lágrimas. «Gracias, Andrés. No sé qué pasará, pero me siento más ligera». Ese encuentro fue un punto de inflexión. A partir de ese día, Andrés buscó a más personas que necesitaban apoyo. Se convirtió en un mensajero de luz, compartiendo su historia y orando con otros. Era como si cada conversación, cada oración, conectara su alma con un propósito mayor. Algo transformador brotaba en su interior.
Sin darse cuenta, su fe se estaba multiplicando, también lo hacía su entendimiento de la sanidad, no solo física, sino del alma, pero a medida que crecía su fuerza, también surgían desafíos. Las sombras del pasado empezaron a acecharlo nuevamente. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, una pregunta lo invadió: ¿seré suficiente para ser un faro de esperanza en la tormenta? Aquella inquietud lo llevó a reflexionar sobre su propósito. Y aunque sabía que su viaje apenas comenzaba, un extraño consuelo le llegó al corazón. Algo aún más grande estaba en movimiento, una revelación que aguardaba ser descubierta. Andrés se dio cuenta de que su testimonio era solo el principio. La transformación que buscaba no solo era para él, era un llamado para liberar a otros. Al cerrar los ojos, sintió que la respuesta se aproximaba. ¿Qué nuevos milagros lo esperaban en el horizonte? ¿Cómo podría su fe influir en el destino de aquellos que compartían su camino? La historia continuaría desvelándose. Andrés se despertó esa mañana sintiéndose diferente. Había un vacío profundo en su ser, pero a la vez, un fuego encendido que anhelaba moverse y actuar. Al mirar por la ventana, el cielo parecía más despejado que nunca. Con cada amanecer, sentía que el universo le susurraba. Hoy, el propósito se revela, pensó, decidido a seguir esa voz que lo guiaba, salió a caminar por su pueblo. La brisa, antes familiar, parecía ser un abrazo de Dios. Mientras paseaba, su mente recordaba las historias de aquellos a quienes había encontrado en sus oraciones. Cada rostro, cada lucha, estaban grabados en su corazón. De repente, como si una corriente invisible lo arrastrara, se dirigió hacia la plaza central. Allí, en el banco de madera, vio a don José, un anciano que solía contarle historias de su juventud. En su mirada había tristeza, un reflejo de soledad e inseguridad. Andrés se acercó. Don José, ¿cómo se siente hoy?, preguntó con una sonrisa. El anciano lo miró, un destello de alegría brilló por un instante, pero rápidamente fue opacado por el peso de su realidad. Ah, Andrés, la vida se me escapa, mis días son largos y dolorosos. Me siento como una sombra. Esa confesión tocó profundamente el alma de Andrés. Se sentó a su lado y con voz suave, le dijo: Dios no te ha olvidado. Tu vida tiene valor. A continuación, se tomó un momento para orar, pidiendo que la paz del Señor descendiera sobre el corazón de don José. Mientras oraban, un silencio lleno de poder llenó el aire. Era como si el tiempo se detuviera, y Andrés sintió las corrientes de unción fluyendo a su alrededor. Las palabras que pronunciaba resonaban más allá de sí mismo, eran un eco de la esperanza eterna. Al finalizar, don José sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias, joven. Nunca había sentido una paz así. ¿Cómo lo haces? Andrés, sorprendido por la pregunta, respondió: no soy yo, es la fe que hemos compartido. La verdadera sanidad comienza en el corazón. En ese momento, comprendió la profundidad de su llamado. Lo que había experimentado en su vida era un lazo que unía a todos en su comunidad. Con ese nuevo entendimiento, Andrés decidió organizar un encuentro en la plaza. Con fervor, comenzó a hablar con otros vecinos, compartiendo la idea de reunirse para alabar y orar. La idea floreció rápidamente. Alma a alma, comenzaron a surgir promesas de transformación. Desde las casas hasta las calles, sentían la brisa del cambio. El día de la reunión llegó, y un aire vibrante de expectativa envolvió la plaza. Andrés subió al pequeño estrado improvisado y sintió el palpitar de cientos de corazones. Las caras, cada una con sus historias, miraban hacia él, esperanzadas. El silencio era palpable, y en ese instante, comprendió que era un lienzo donde se pintarían verdaderos milagros. Hoy, nos reunimos no solo para orar, sino para unir nuestras almas. Aún con nuestras cargas, juntos somos una fuerza poderosa en el amor de Dios, exclamó, sintiendo el espíritu mover a su alrededor. Mientras comenzaban a cantar, una paz profunda se extendió entre todos, como un río caudaloso. Los rostros se iluminaban, las lágrimas fluían, pero eran de alegría. Entonces, Andrés vio algo que nunca había imaginado: un pequeño grupo de personas se acercaba desde el otro lado de la plaza. Al frente, una joven con muletas luchaba por llegar. Andrés sintió que el aire se volvía espeso.
¿Sería posible que una sanidad estaba a punto de ocurrir? Con el corazón acelerado, se preguntó, ¿cuál es el plan de Dios para este momento? Y justo en ese instante, sintió que algo divino se manifestaba, y el eco de su pregunta lo atravesó completamente. La historia apenas comenzaba. La joven avanzaba lentamente, cada paso una lucha, cada movimiento un testimonio de perseverancia. Sus muletas parecían ser más que soportes, eran el símbolo de su fe inquebrantable. Andrés no podía apartar la mirada. En su interior, un coraje desconocido comenzaba a germinar. Era un llamado irresistible, como un torrente que lo empujaba a actuar. El murmullo entre la multitud creció a medida que la joven se acercaba. ¿Quién es ella?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué habrá pasado? Las voces llenas de curiosidad y esperanza reverberaban en el aire. Andrés sintió cómo sus propias dudas se desvanecían ante la certeza de que Dios estaba moldeando aquel instante. Cuando la joven finalmente llegó al frente, los murmullos cesaron. Sus ojos resplandecían, pero sus labios temblaban, mostrando la combinación de nervios y anhelos. Hola, comenzó, su voz era un susurro tímido. Me llamo Ana, y he estado luchando con esta insoportable carga durante años. El eco de su confesión se sintió en cada corazón presente. Andrés, sintiendo la brújula de su espíritu apuntar hacia ella, respondió con ternura, Ana, estás en el lugar correcto. Dios ha traído tu corazón aquí en este momento. Hoy, serás un testimonio de su poder. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, alimentadas por una fe que crecía en la atmósfera, creando un espacio sagrado. Andrés sabía que debía actuar, y al hacerlo, la energía del espíritu se palpaba en el aire. Se acercó a Ana, y mientras extendía sus manos hacia ella, la multitud parecía contener la respiración, como si el universo mismo se detuviera. Vamos a orar juntos, dijo con una calma que resonaba desde lo profundo de su ser. Dios es capaz de lo imposible. Vamos a creer, Ana, vamos a creer. Una sensación de unidad comenzó a surgir entre todos aquellos presentes. Cada alma estaba conectada, una comunidad unida en la esperanza. Andrés comenzó a orar con fervor. Cada palabra era un hilo que tejía una manta de fe sobre Ana. Señor, este es un momento para ti. Ven y muestra tu gloria en esta joven que necesita tu toque sanador. Su voz se elevaba sin prisa, cada palabra impregnada de amor, de promesa. De repente, mientras Andrés oraba, las lágrimas brotaron de los ojos de Ana, y un brillo inesperado iluminó su rostro. La joven levantó su mirada hacia el cielo, y en ese instante, una sensación de poder divino llenó el ambiente. Andrés sintió el calor de una luz brillante tocando su piel. Es ahora, pensó, los murmullos de asombro comenzaron a surgir entre los presentes. La multitud se sentía electrizada. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Ana, con una determinación que emanaba de su interior, dejó caer sus muletas al suelo. El sonido del impacto resonó como un estallido de esperanza. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, luego otro. La multitud estalló en vítores, la alabanza ascendía como un canto celestial. Es un milagro. Estás caminando. Gritos de alegría y asombro se mezclaban con el aire, una sinfonía de júbilo. Andrés sintió que el corazón le latía fuerte. Pero en medio de la alabanza, una pregunta lo abrumaba, ¿era este el comienzo de algo mayor? La sanación de Ana era solo una pieza de un rompecabezas más grande que Dios estaba armando en su comunidad. Mientras la multitud celebraba, Andrés miró hacia el cielo y susurró, Señor, ¿qué más estás preparando? Y en su alma, una chispa de anticipación encendió un deseo ardiente de explorar esas preguntas. La historia apenas comenzaba. ¿Qué más misterios revelará Dios en este camino de fe? El ambiente vibraba de júbilo. La alegría de la multitud llenaba el aire como un fresco aroma de flores en primavera. Andrés se dejaba envolver por la calidez de ese momento, cada aplauso y cada grito de alabanzas resonaban en su corazón como un eco divino. Ana, ahora firme sobre sus propios pies, parecía un faro de esperanza entre aquellos que habían presenciado su milagro. Pero ¿cómo había llegado a este punto? ¿Qué nuevo camino se abriría ante ella? Mientras la gente la rodeaba, abrazándola con palabras de amor y aliento,
Andrés tuvo un momento de reflexión, una pequeña pausa para recoger sus pensamientos. El milagro de Ana no era solo un mismo acto de sanación, sino una invitación a cada uno de ellos a creer en lo imposible. Era un grito claro de que el poder de Dios todavía estaba activo. En ese acto, Dios estaba llamando no solo a Ana, sino a cada corazón allí presente a un nivel de fe más profundo. Hoy, hemos visto la gloria de Dios, pronunció Andrés con voz potente, llenando los espacios vacíos con su fervor. Él es capaz, no solo de sanar cuerpos, sino de transformar almas. La multitud asintió, dejándose llevar por la energía de su mensaje, el espíritu de comunidad fortaleciéndose en la fe compartida. A un lado, un anciano se acercó titubeante, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de sufrimiento y esperanza. ¿Qué debo hacer, tío Andrés? He estado buscando un milagro también. Las preocupaciones de su vida empezaron a manifestarse, y su voz temblaba. El peso de la sinrazón había cargado su corazón durante años, y su vulnerabilidad resonaba con todos. Andrés se inclinó hacia él, sintiendo la unción, esa conexión divina. Hermano, a veces los milagros comienzan con un acto de fe que parece insignificante. Puede que no sea un paso físico como el de Ana, sino un paso de confianza en el Señor. ¿Qué tal si nos unimos en oración? Los ojos del anciano se iluminaron. Sí, deseo dejar mi carga en el Señor. Al insinuar esto, el círculo de personas que rodeaba a Ana comenzó a unirse en un nuevo clamor de oración, cada uno aportando sus propias cargas, sus propios temores, al abrigo de la fe. Andrés sintió como si una corriente eléctrica pasara entre ellos, como si el mismo cielo se abriera para recibir cada plegaria. Señor, trabajas de maneras misteriosas. Muéstrales tu poder, como lo hiciste con Ana. Sanando más allá de lo que podemos ver, que aquellos que buscan y claman sean escuchados. Y sucedió. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud, un susurro creciente que resonaba en cada corazón. Gente se abrazaba, otros lloraban de alegría mientras sentían una paz llenándoles. Un hombre joven se levantó de su silla de ruedas, gritando, «He sentido la luz. He sentido el toque del Señor, estoy libre». Las voces se unieron en un canto nuevo, un coro que viajaba hasta lo alto. Dios es bueno, su poder es real. La atmósfera parecía estar cargada de una electricidad divino. Cada corazón, cada vida tocada, era un paso en la dirección de un cambio aún mayor, pero mientras la celebración tocaba los límites de lo tangible, Andrés volvió a mirar al cielo, sus pensamientos regresaron a la inquietud inicial. ¿Hasta dónde llevaría esta transformación? ¿Iba a ser suficiente con las historias de sanación física, o habría más? ¿Qué misterios estaban esperando ser revelados en el camino de la fe? Las preguntas flotaban en el aire, llenas de anticipación e intriga. La historia de Ana había sido solo el principio, una invitación hacia un sendero lleno de enigmas y desafíos. Ella había dado el primer paso, pero ¿quién se atrevería a seguirla y descubrir las maravillas que Dios tenía preparadas para todos? La noche apenas comenzaba y los siguientes milagros parecían estar a un latido de distancia. La emoción en el aire era palpable, casi densa. La multitud seguía vibrando, como una cuerda tensa a punto de romperse. Sin embargo, en medio de la celebración y la alegría, la mirada de Andrés se posó nuevamente en Ana, quien ya no era solo la mujer sanada, sino un símbolo de la fe restaurada. Miraba a su alrededor, sintiendo el eco de cada testimonio y cada lágrima que caía. Quiso acercarse a ella. Ana, le llamó con suavidad, y ella se giró. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y sorpresa. ¿Estás lista para caminar este nuevo camino?, le preguntó, con una calidez que solo un hermano en la fe podría transmitir. Hoy no solo has sanado, sino que has encendido una luz para otros. Ana sonrió, una sonrisa que hablaba de una certeza nueva, de una responsabilidad vinculante. Sí, Andrés, respondió con voz firme, siento que hay más que debo hacer. Este milagro no es solo mío. Las palabras resonaron en el corazón de todos los presentes, como si un llamado se manifestara entre ellos. Mientras la gente seguía compartiendo sus historias de fe, Andrés sintió que el Espíritu Santo se movía entre ellos. Era un momento de revelación, un tiempo sagrado.
Vean, hermanos, anunció a la multitud, no somos solo espectadores de un milagro, somos parte de este movimiento. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Los murmullos de acuerdo comenzaron a surgir, como una sinfonía de esperanza. Cada historia que se compartía era otro ladrillo en la construcción de un camino de fe. La anciana que había sanado, el joven que había descubierto su libertad, el pobre anciano que había entregado su carga, todos eran testigos. Andrés continuó, ustedes son los portadores de poder. A veces, el milagro no está en lo que vemos, sino en quienes somos. La transformación comienza en nuestro interior, y luego se irradia al exterior. En ese instante, cada rostro presente reflejaba una mezcla de intriga y expectación. ¿Qué está pasando en tu interior, amigo?, preguntó Andrés a un joven que se encontraba a su lado. El chico lo miró, su rostro titubeante, como si fuera consciente de las preguntas aún no formuladas. He estado luchando con mis dudas, no creo ser suficiente. Sus palabras se desvanecieron en el aire cargado de adoración. Andrés se inclinó hacia él, con la mirada llena de compasión. No se trata de ser suficiente. Se trata de entregarse a aquel que es más que suficiente. A veces el mayor acto de fe es simplemente rendirse y permitir que Dios trabaje en nosotros, aún en medio de la tormenta. Las palabras resonaron en el corazón del joven como un clarín. Horas de lucha interna, de inseguridades, ahora parecían evaporarse ante la calidez de la fe. Eso es lo que debo hacer, murmuró. La voz de Andrés fue clara y firme. Exacto. Cada uno de nosotros carga un don, un legado que Dios ha depositado. A través de tus luchas, otros verán la luz de Cristo brillar. Las palabras de aliento se convirtieron en llamas que consumían todo temor. Las oraciones se elevaban como incienso, y cada ruego se sumaba al tejido interminable de la fe colectiva. Andrés se dio cuenta de que no solo se trataba de Ana y sus milagros, sino de una comunidad en transformación. El cielo se pintaba de colores vibrantes, mientras el día comenzaba a dar paso a la noche. Las estrellas surgían, uno por uno, como si también formaran parte de la celebración. Pero en el corazón de Andrés, una inquietud seguía ardiendo. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en aquel camino? Las promesas de Dios eran un vasto océano de misterios por explorar. Él estaba convencido de que cada corazón presente allí empezaría a manifestar su propio milagro, y que la historia de Ana había abierto una puerta a nuevas dimensiones de experiencia espiritual. Andrés sintió que el tiempo se detenía. La ansia de descubrir lo desconocido lo llevó a preguntar en voz alta a la multitud, ¿quién está listo para dar ese paso de fe hacia lo que Dios tiene preparado? ¿Quién se atreverá a descubrir los milagros que aún no sé? ¿Han revelado? Las miradas se encontraban, llenas de determinación y expectativa. Un nuevo amanecer de transformación estaba ante ellos, pero la verdadera pregunta era, ¿estarían listos para recibirlo? La noche no había hecho más que comenzar y el viaje hacia lo sobrenatural prometía ser fascinante. Las estrellas iluminaban el cielo, y su luz danzaba sobre el rostro de los presentes, proyectando sombras que parecían moverse con la brisa. El ambiente había cambiado, ahora respiraba anticipación. Cada persona absorbía la energía del momento, como esponjas sedientas de fe. Ana, con la mirada fija en Andrés, sintió un llamado que la instaba a levantarse, a desafiar lo que ella pensaba que era su límite. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. Yo voy a compartir lo que Dios ha hecho en mí, dijo con voz segura, y la multitud se quedó en silencio, asombrada. Su corazón latía con fuerza, en un tono perfecto con el pulso del grupo que la rodeaba. No fue solo una sanación física, fue una restauración completa de mi ser. A través de mis lágrimas, aprendí que la debilidad no es falta, sino una puerta a la fortaleza que Dios tiene para nosotros. Andrés la observaba, con el corazón rebosante de gratitud. Ana no solo había experimentado el milagro, sino que ahora se convertía en un testimonio vivo de la obra de Dios. Las palabras de ella resonaban en cada oído, encendiendo chispas de fe en aquellos que luchaban con tamaños similares de dudas y miedos. Quiero que todos ustedes sepan algo, continuó Ana, mirando a cada rostro, Dios no nos llama a la perfección, nos llama a la rendición. Cuando aceptamos nuestras debilidades, entonces Él se muestra fuerte en nuestras vidas. El murmullo creció, un eco de asentimiento y admiración.
cada gesto de Ana representaba un acto de valentía y devoción. Era evidente que su amor había trascendido el miedo, y la libertad estallaba en el corazón de aquellos que la escuchaban. Mientras tanto, Andrés se sintió movido por el deseo de asegurar que nadie se quedara detrás, que cada peculiar historia de fe fuera contada. ¿Quién más se atreve a compartir?, preguntó, su voz vibrando de espera. No hay vergüenza en lo que has vivido, solo la gloria de ser transformado. Los primeros valientes comenzaron a alzar sus voces. Un adolescente compartió cómo había superado una adicción, una madre recordó cómo la angustia por su hijo se había convertido en un canto de alabanza. Cada testimonio era un ladrillo más en la construcción de un altar de fe colectiva, cada historia un hilo en el tapiz divino de sus vidas. Andrés entendió que esta era la chispa que podía encender un fuego en la ciudad. Hermanos, este es el momento, animó a la multitud, cada uno de nosotros tiene una parte que jugar en el plan de Dios. No guardemos silencio sobre nuestras victorias ni sobre nuestras batallas. Juntos podemos avivar esta llama y dejar que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros. El fervor crecía y se materializaba como una ola irresistible, mientras más numerosas eran las voces alzadas, con historias que cruzaban lágrimas y risas. Las luces de la ciudad se encendían, pero la luz que realmente brillaba era la que emergía de sus corazones transformados. Pero, en medio de la celebración, Andrés sintió que una profunda inquietud volvía a surgir. Algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo. La conexión que habían encontrado entre ellos era más que mágica, era el inicio de un despertar espiritual, una invitación a explorar lo que aún estaba por venir. Hoy hemos compartido, hoy hemos sanado, pero ¿quién está listo para ser un mensajero de esta transformación?, preguntó mientras miradas resplandecientes lo buscaban. Comenzaron a surgir murmullos, la chispa de la esperanza se expandía. Andrés sintió en lo profundo de su ser que Dios estaba abriendo las puertas a lo sobrenatural. ¿Qué más tendría preparado? Las posibilidades eran infinitas, y el miedo solo un recuerdo distante. La multitud se preparaba para el siguiente capítulo de su jornada. Pero en su interior, Andrés sabía que el mayor reto aún estaba por venir. Pronto se revelaría el propósito detrás de cada historia. ¿Quién se atrevería a seguir el camino hacia lo desconocido? ¿Se atreverían a tocar lo divino? La noche apenas comenzaba, y el misterio de Dios prometía ser fascinante. La plaza brillaba bajo la luz de la luna llena, como un altar de promesas y esperanza. Cada rostro iluminado reflejaba el fervor de la noche, pero el corazón de Andrés latía con una mezcla de emoción y expectativa. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Ana, con su nuevo andar y su luz resplandeciente, se convirtió en el símbolo palpable del amor divino que los rodeaba. Hoy hemos sido testigos de un milagro, proclamó Andrés, mientras la multitud lo miraba con ojos ansiosos. Pero la obra no termina aquí. Este es solo el inicio de un viaje transformador, no solo para cada uno de nosotros, sino para nuestra comunidad entera. ¿Quién está listo para recibir lo que Dios tiene preparado?, resonó su voz en el aire. Un murmullo se extendió, y las manos se levantaron en un gesto de acuerdo. Andrés sintió cómo la energía vibraba entre ellos, una como corriente divina que unía cada corazón en una sinfonía de fe. En ese instante, una anciana se acercó, con pasos temerosos pero decididos. Su rostro era un mapa de sabiduría y sufrimiento. Andrés, dijo con voz temblorosa, he perdido la fe en los milagros. La vida me ha enseñado a no esperar nada. Su declaración se sintió como un peso en el ambiente. Andrés se acercó, mirándola a los ojos. Tía Rosa, cada lágrima que has derramado ha sido un ladrillo en la construcción de tu fe. No estás sola. Dios aún tiene un propósito para ti. Mientras Andrés oraba por ella, el viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de flores frescas. Era como si el mismo cielo se uniera en la oración. Tía Rosa sintió un temblor en su interior, y algo en su mirada comenzó a cambiar. Dame esta fe, Señor, susurró entre lágrimas. La multitud rodeó a tía Rosa, cada uno elevando sus voces en una súplica fervorosa. Aquella escena era un eco de lo que sucedía en el corazón de muchos, la resurrección de la fe perdida. Andrés abrió su corazón y empezó a hablar, no solo para ella, sino para todos. Dios está aquí, obrando en cada uno de nosotros.
Sanando más que solo cuerpos, restaurando esperanzas. Cada día puede ser un nuevo milagro. Las palabras hirvieron en el aire, encendiendo una chispa en la multitud. Las voces se unían, formando un coro de invocación y alabanza. En la atmósfera cálida, Andrés sintió el poder del Espíritu Santo descender como una lluvia fresca, envolviéndolos en una bendición divina. A medida que las oraciones se elevaban, se transformaban en un círculo de encendido fervor. Él miró a Ana, quien con lágrimas de gratitud veía su historia entrelazarse con las de otros. No somos solo un grupo de milagros, somos testigos de una luz que brilla. Los días siguientes florecieron como un nuevo amanecer. La comunidad comenzó a reunirse no solo para escuchar, sino para ser parte activa de la obra de Dios. Andrés dio un paso atrás pero siempre al frente, sintiendo la guía del Espíritu Santo. A cada lugar que iba, su historia resplandecía e inspiraba a otros a abrir sus corazones. Los que antes estaban perdidos encontraron propósito. Cada testimonio era un ladrillo en el gran edificio de la fe que se estaba construyendo. El pueblo se llenaba cada vez más de vida y de fe, las almas eran iluminadas, y una nueva unidad despertaba en cada rincón. Una tarde, el rumor de una reunión de oración se expandió. Gente de pueblos vecinos trajeron sus cargas, sus oraciones y anhelos. Al llegar el día, la plaza se llenó, un faro de luz brillante en medio del dolor de este mundo. Andrés se puso de pie, sintiéndose abrumado por lo que estaba ocurriendo. Es un honor estar aquí con ustedes en este momento, dijo a la multitud. Sabemos que la fe se comparte, se construye. Aquí, entre nosotros, hay un poder que no podemos comprender completamente. Vamos a abrir nuestros corazones a la voluntad de Dios, porque algo extraordinario está a punto de suceder. Las luces se encendieron, no solo en la plaza, sino en cada alma. Eran testimonios de que las dudas habían sido asumidas, que la fe se había visto restaurada, y que un nuevo día amanecía. Era hora de abrazar lo sobrenatural, de dejar que Dios interviniera. Ese instante fue la culminación de la historia, donde cada personaje había encontrado su propósito en la luz de la fe. Andrés miró a cada uno, sintiendo una profunda unidad en el espíritu. Nunca olviden, exclamó con pasión, que el poder de Dios es real y que juntos, somos más que vencedores. Mientras la multitud estallaba en aplausos y cánticos de victoria, Andrés sintió que su testimonio continuaría brillando como un faro, un llamado a otros a levantarse y caminar en fe, y así, en ese pequeño rincón de la Sierra Madre, se sembró una cultura de fe y esperanza. Las historias seguirían fluyendo, los milagros seguirían manifestándose. El viaje no terminó, solo tomó un nuevo rumbo hacia un futuro lleno de promesas divinas. Recuerda, hermano y hermana, cada paso de fe cuenta. No estás solo en tu lucha. Necesitas recordar que Dios está contigo y que sanación y vida abundante te esperan. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas sean alcanzadas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Hoy, más que nunca, es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de unirse en esta misión. No esperes ni un segundo más.